profético, sin precedente, histórico, como lo que ocurrió. No solamente la movida de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, sino el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Esto es extremadamente importante para la profecía de los últimos tiempos, importantísimo dentro de la agenda de Dios, y quizás nada de importancia para mucha gente, sobre todo en nuestra comunidad. Nosotros, más que cualquier otro punto, lo que perseguimos es lo profético, nada que tenga que ver con la política. Ni esta estación ni nosotros nos identificamos, ni tampoco tenemos nada que ver con la política. Personalmente es algo que no va conmigo, realmente no me gusta, eso no está en mi agenda. Me parece esto un tema que no es de mucha honestidad, transparencia, y yo creo que el evangelio es precisamente esto: honestidad, transparencia, seriedad. Y en los políticos eso se mira muy pero muy poco, así que no soy partidario de la política ni de políticos. No me inclino a ningún partido, absolutamente a nada de esas cosas, porque ahí no hay mucho escrúpulo. Pero mirando desde el punto de vista profético, esto no lo podemos negar. Quizás sea la única razón, tal vez, por la que Dios lo permitió allí, se cumplió. Si hay alguna otra razón, quizás entonces va a continuar allí. Dios busca su objetivo, mientras los hombres, los seres humanos, buscan su propio objetivo. Aquí, en todo esto que decía, tengo y quiero compartir con ustedes lo que dijo recientemente, el sábado pasado, el presidente de los Estados Unidos en una enorme celebración. Y esto dijo: Israel nunca tuvo un mejor amigo que yo. Y esto es la realidad. Como decíamos algún tiempo atrás en este programa, yo lo compartí muchas veces, Israel nunca tuvo un presidente tan indiferente como el presidente Barack Obama. Y eso los medios lo publicaban. O sea, la relación más fría que ha tenido Estados Unidos en toda su historia la tuvo con la administración pasada. En cambio, la diferencia es enorme con la nueva administración. Y esto no tiene que ver con política, tiene que ver con asunto profético, tiene que ver con la agenda de Dios, tiene que ver con el propósito de Dios, con el cumplimiento divino. En esta reunión, el presidente de Estados Unidos dijo: Jerusalén, refiriéndose a la nueva capital, Israel, dijo, nunca había podido lograr este objetivo. Dijo: yo lo logré. Varios presidentes lo prometieron pero nunca lo cumplieron, pero varios. Ninguno lo hizo. Yo cumplí mi promesa. Hice lo que prometí, hice lo que dije, y fuimos los primeros en mover nuestra embajada a Jerusalén y declarar Jerusalén capital de Israel. Señores, esto es una realidad. Y algo más le voy a decir. Conforme a la Biblia, la palabra de Dios, esto bendice a esta nación, bendice a los Estados Unidos. Sí, definitivamente. Bendeciré a los que te bendigan, pero quienes te maldigan, lo maldeciré. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos frente a una realidad, a un cumplimiento bíblico, señores, histórico. Esto es sin precedente. Esto nunca se había logrado. Sí lo habíamos escuchado muchas veces. Esto sí lo habíamos escuchado muchos presidentes decir que realmente sí lo iban a hacer, pero al fin no lo hacían, y creemos que definitivamente era por la razón de que era como echarse a los países, el temor a echarse a los países en la región de enemigo y romper la relación, o Estados Unidos perder contacto en la región. En fin, era riesgosísimo, pero el presidente lo hizo y bueno, funcionaron las cosas, y no sabemos si hay otro propósito más por el cual Dios lo puso. Si hay algo más en toda esta situación política que tiene el país internamente, saldrá victorioso y continuará. No continuará
por razones personales, razones de la política, no. Continuará por causa profética, espiritual, por propósito y voluntad de Dios, nada más. Nosotros miramos muchas cosas en este mundo, en esta tierra, pero Dios mira otras cosas muy diferentes a lo que nosotros miramos y perseguimos. Así que vemos todo esto donde realmente ha habido este cumplimiento y ha sido algo histórico. En esta reunión también el presidente pues acusó a judíos que estaban presentes allí, diciendo que bueno, definitivamente ustedes apoyaron a los demócratas que realmente pues nunca hicieron nada por su país. En cambio, votaron en contra y yo fui el único que le he favorecido, le he apoyado y me he mostrado amigo incondicional con Israel. Muchos miraron esto como una forma de buscar apoyo, por supuesto, en las próximas elecciones que van a celebrarse aquí en Estados Unidos, es decir, buscando el voto de aquellos judíos que de alguna forma lo van a hacer, porque sí, definitivamente han visto a un presidente que le ha mostrado mucho respeto, apoyo a su nación. Estaba también mirando lo que ocurrió, que también benefició o vino en beneficio de Israel, fue la rotura del tratado nuclear que incluía a Irán. Esto fue muy aplaudido por los judíos y sobre todo por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien aplaudió esa otra parte del presidente de los Estados Unidos. Ahora, señores, cambiando de tema, lo que ocurre internamente en Israel es una situación política muy grave, muy delicada, lo que están enfrentando en este momento. Ahora, no es lo único. Israel está en este momento en una situación tan delicada como jamás la había enfrentado. Escuche para que usted tenga una idea. Yo compartí la semana pasada esta información. Ha habido una movilización de misiles, y esto el servicio de inteligencia de Francia, Inglaterra, Alemania pudieron identificarlo y comprobarlo, enviando una carta a la ONU para que prestara atención a esta situación. Hasta el momento no ha habido una respuesta de la ONU, pero sí se comprobó, incluyendo los Estados Unidos, y verificaron esto, y sí, en efecto es así. Irán ha movilizado un sinnúmero de misiles balísticos de corto alcance hacia los chiitas en Irak. Y este es un punto que llama mucho la atención, que aunque siempre utilizó a los chiitas, a esa comunidad en Irak, lo usó para aquel conflicto que tuvieron por muchos años en los 80 entre Irak e Irán. Pelearon por 8 años estas dos naciones, y en el apoyo de Estados Unidos a Irak logra derrotar o hizo retroceder a Irán. Irán no pudo resistir. En 8 años pelearon con el apoyo de Estados Unidos hacia Irak. En ese entonces, por supuesto, era presidente Saddam Hussein y estuvo comandando ese conflicto que hubo entre estas dos naciones. Ahora, con la invasión de Estados Unidos a Irak y estableciendo un nuevo gobierno, un nuevo sistema, la comunidad chiita continúa allí y es la que hoy es usada por Irán para el propósito que realmente no se sabe con exactitud, pero sí es cierto que han recibido misiles balísticos, pero en cantidades, y de hecho la Armada de Estados Unidos interceptó en las aguas, en el Golfo,
algunas pequeñas embarcaciones que iban cargadas de misiles, donde se cree que definitivamente eran en el propósito que ha determinado Irán en los últimos días. Todo esto surge a raíz de la rotura de ese tratado nuclear, donde Estados Unidos se retiró. A Irán no le pareció absolutamente nada y ha hecho una serie de provocaciones, por así decirlo. Por ejemplo, comenzaron a secuestrar barcos petroleros en el Golfo, en la zona, entre ellos algunos de Inglaterra y otros países que tuvieron que liberar. Luego, el ataque que hubo sobre Arabia Saudita se comprobó que fueron misiles enviados por Irán, dos naciones también enemigas que son Arabia Saudita e Irán. A raíz del apoyo de Estados Unidos hacia Arabia Saudita, pues definitivamente se ha convertido en enemiga de Irán. También dos naciones que tuvieron conflicto y se vieron envueltos en guerra también en el pasado. Ahora Irán ataca hace algunos días algunos pozos petroleros de Arabia Saudita, donde hubo una pérdida millonaria, y el ataque fue con misiles, y en la investigación se comprobó que fue Irán que lo hizo. Ahora, frente a todo esto, la ONU no se ha pronunciado. Estados Unidos ha permanecido tranquilo, callado. Los aliados en Europa de igual manera. Todas las provocaciones de Irán han sido provocaciones para un conflicto bélico que no sabemos hasta dónde se pueda extender. Ahora, Israel, viendo todas estas provocaciones, pues se ha colocado en una posición de mucha alerta, en expectativas por las amenazas del pasado y los conflictos que ha tenido con los grupos como el grupo Hamas, Hezbollah, en fin. Los palestinos en este momento, que tienen un apoyo único de parte de Irán, pues han recibido también un arsenal impresionante de armas que ha llegado allí por parte de Irán. Israel ha mirado esto y definitivamente pues hay una preocupación sin precedente. Ahora, no es lo único que preocupa a Israel. Lo siguiente, señores, es que Israel pudo descubrir que en la parte de la frontera de Siria, allí pudieron descubrir la postura y la posición de Irán con el apoyo del régimen sirio, en una postura en la que podría en cualquier momento llevar un ataque sin precedente sobre los altos de Golán, como le conocen esa parte de la franja, en la parte norte. Allí Israel recientemente descubrió la postura, la posición bélica en la que se encuentra Irán y no Siria. Y la razón del por qué están aposicionados con armas poderosísimas allí. Y luego en la otra frontera que tiene con los palestinos. Y señores, esto es impresionante. Más de 100,000 misiles en poder de Hezbollah apuntando hacia Israel. Todo esto ha sido arrojado por la investigación de Israel en estos días. O sea que Israel descubrió que en cualquier momento van a recibir un ataque desde 3 puntos diferentes sobre su territorio. Y esto ha sido devastador. Como Estados Unidos no respondió, Arabia Saudita tampoco respondió en los ataques llevados a cabo por Irán. Los aliados
en Europa no respondieron por los barcos que fueron secuestrados y todo el mundo